bienvenidos. En este video vamos a resolver un ejercicio donde vamos a involucrar el perfil de velocidad angular. En el sistema está planteado como si fueran dos tuberías concéntricas, es decir, una tubería que está estática en el centro y tenemos una tubería con un diámetro más grande que está girando alrededor de dicho cilindro interior. Esto significa que aquí dentro, o más bien entre ambos cilindros, queda un espacio vacío en el cual hay un fluido que está en movimiento. Si analizamos el sistema, aquí tenemos alrededor esta flecha que nos está indicando la dirección del movimiento del fluido, que se está denotando la velocidad como omega sub 0. El marco de referencia tiene su origen justo aquí en el centro y acá sale proyectado el eje de las R, o prácticamente del radio, y acá tenemos indicado el ángulo. En este caso, el círculo más pequeño tiene un radio R mayúscula y el círculo más grande tiene un radio KR. Si se fijan, estamos utilizando la misma R, quiere decir que esta K debe de ser algún múltiplo o un número entero o un número fraccionario de la R original, pero obviamente este radio es mucho más grande que la R simplemente. Y acá tenemos dibujado cómo estaría más o menos interpretado de forma visual el perfil de velocidad del fluido que está dentro de esos cilindros. Es decir, si el cilindro interno está estático, entonces las moléculas que están justo aquí alrededor de ese cilindro tienen una velocidad angular de 0 y por lo tanto las moléculas que están pegadas justo en la pared del cilindro que está rotando a una velocidad omega sub 0, pues van a ir arrastrando las capas moleculares hacia el interior de dicho espacio entre los cilindros. Esto significa que lo que tenemos que buscar cuando elijamos la ecuación del movimiento o las ecuaciones de Navier-Stokes adecuadas es que el fluido se mueve en la dirección teta, por eso aquí tenemos la velocidad en teta, pero va cambiando con respecto al radio. Eso significa que la velocidad máxima como tal va a ser esta, la de omega sub 0, pero va a ir disminuyendo conforme se acerca al cilindro que está estático. Entre las consideraciones que debemos de tomar en cuenta para resolver este problema es que vamos a trabajar con un fluido newtoniano en estado estacionario, la tubería se encuentra de forma horizontal, es un fluido incompresible sin cambios en densidad y viscosidad y tampoco hay cambios de presión. Entonces, la derivada parcial de teta con respecto a R va a ser la prácticamente ecuación diferencial que vamos a tener que resolver. También acá tenemos las condiciones frontera. Nuestra primera condición frontera va a ser que cuando R vale R mayúscula, es decir, justo en este punto, la velocidad en teta es igual a 0, porque el cilindro interno está estático. Y la condición frontera 2, tenemos que cuando R vale KR, es decir, justo en el exterior del cilindro que está rotando, la velocidad en teta que va a ser igual a omega sub 0. Recordando pues que lo primero que tenemos que elegir es la ecuación de continuidad, en este caso en coordenadas cilíndricas. Una vez que eliminamos el término con respecto al tiempo, que en este caso está en estado estacionario, por lo tanto no hay cambios de densidad con respecto al tiempo, pues se va a eliminar. También vamos a eliminar este término porque no tenemos o no nos interesa como tal la velocidad en R con respecto a R. Tampoco vamos a, o más bien sí vamos a considerar este término donde está involucrado la velocidad en teta, porque es el valor o es la dirección en la que se mueve dicho fluido. Y vamos a despreciar este otro término que vamos a eliminar porque la velocidad en z no se está considerando para resolver este modelado de este problema. Así pues nos va a quedar que una vez después de pasar ese diferencial que está dividiendo al otro lado, perdón, esta R que está dividiendo al otro lado multiplicando, nos va a quedar simplemente que la derivada parcial con respecto a teta de la velocidad en teta es igual a 0. Y vamos a proceder a elegir la ecuación del movimiento que necesitamos. En este caso, recuerden, si estamos trabajando con un fluido newtoniano, pues vamos a elegir la serie de tablas. En la serie de tablas
aquellas tablas que están manejando densidad y viscosidad constantes. Por lo tanto, vamos a elegir en las coordenadas cilíndricas aquella ecuación que está en términos de la velocidad en θ, no la que está en términos de la velocidad en r y tampoco la que está en términos de la velocidad en z. Vamos a elegir la que está en términos de la velocidad en θ. Así pues, una vez que eliminemos este término porque estamos en estado estacionario, una vez que prácticamente eliminemos este término porque no vamos a considerar la velocidad en r, también vamos a eliminar este término porque no vamos a considerar la velocidad en θ con respecto a θ. Este término de acá tampoco lo vamos a eliminar porque no nos interesa calcular la velocidad en θ con respecto a z. Y este término lo vamos a eliminar debido a que no vamos a calcular o no tenemos un dato de la velocidad en r, recuerden. Así pues, del miembro derecho, como vamos a despreciar esos cambios en presión, la parcial de la presión con respecto a θ se va a despreciar. Entonces, el único término que nos va a sobrevivir es este, que está considerando la velocidad en θ con respecto a r, de acuerdo a la deducción que hicimos inicialmente. Se va a ir velocidad en θ con respecto a θ, se va a eliminar también velocidad en θ con respecto a z y la velocidad en θ con respecto a θ. Ahora bien, ¿qué consideración vamos a tener que tomar con respecto a la densidad y la gravedad en θ? Bueno, en este caso nos conviene, debido a que se encuentra la tubería de forma horizontal, despreciar el valor de la gravedad. No significa, repito, que estemos inhibiendo el valor de la gravedad o que no exista. Claro que sí, pero como está horizontal, entonces no vamos a considerar esa energía potencial por el cambio de altura. Entonces vamos a despreciar este término. Por lo tanto, la ecuación diferencial que tenemos que resolver es esta que está señalando al final la manita. Bien. Una vez de resolver paso a paso mediante variables separables esta ecuación diferencial, vamos a llegar a esta expresión, la cual vamos a tener que aplicar las condiciones frontera. Recuerden que para aplicar las condiciones frontera, donde se encuentran dichas variables, tengo que sustituir los valores. En este caso no pude resolver de forma directa, así pues se armó un sistema de ecuaciones. Recuerden que el objetivo de aplicar las ecuaciones frontera pues es encontrar el valor de las constantes. Al resolver el sistema de ecuaciones, que aquí estoy proponiendo resolverlos mediante suma y resta, vamos a encontrar que el valor de la constante 2 es igual a la velocidad angular sobre 1 menos k cuadrada entre k multiplicado por r. Y el valor de la constante 1 pues nos queda como menos 2 veces la velocidad angular multiplicado por k entre el radio multiplicado por 1 menos k al cuadrado. La expresión final del perfil de velocidad va a quedar como sigue una vez de sustituir la constante 1 y la constante 2. Para este caso quiero que observen cómo se fueron agrupando las expresiones o los términos. Y en este caso pues se le da prioridad al término positivo y después se coloca el término negativo. Pero para simplificar la expresión siempre se tiende a factorizar. El análisis dimensional se lo muestro a continuación. La velocidad angular generalmente sus unidades se dan en ángulo sobre segundo, algo conocido como ciclos por segundo. Es decir, lo vamos a poder considerar como radianes por segundo, o lo que es prácticamente lo mismo, el perímetro de la circunferencia sobre el tiempo, que en este caso se da en segundos. Pero al irlo visualizando de esta forma, ustedes pueden notar que una velocidad angular puede ser fácilmente convertida a una velocidad dada en metros por segundo. Aunque les den en revoluciones por minuto, por así decirlo, ustedes lo van a poder convertir a metros por segundo. ¿Cómo? Pues calculando el perímetro de dicha circunferencia, que es diámetro por pi prácticamente. Entonces, acá les demuestro el análisis dimensional de cada uno de los términos que se presentan aquí en la expresión final del perfil de velocidad. Necesito que lo vayan analizando con calma. Recuerden que K, en este caso, es una constante, un múltiplo sería un número cualquiera, por lo tanto no tiene unidades. Y sí se deberían de colocar las unidades de esta R y las unidades de esta R como tal. Se los encargo que lo revisen con detalle. También podemos efectuar el cálculo del caudal.
En este caso, recordando que el caudal es igual a la velocidad multiplicado por el área. ¿Qué área vamos a considerar como el área de transferencia? Bueno, recuerden, va a ser el área entre los círculos, que gracias a que vamos a integrarlo, pues vamos a poder ir desde este radio hasta este otro radio de acá. Pero en este caso, como se tiene que abrir el sistema, tenemos que visualizar cómo queda el marco de referencia en la dirección R. Así pues, vamos a poder notar que el área de transferencia va a ser como si realizáramos un corte totalmente a lo largo de la tubería en la dirección Z con una longitud L, y vamos a realizar ese corte y es como si la tubería la colocáramos como una lámina. En total vamos a obtener esta área de transferencia que nos queda denotada en coordenadas rectangulares. Así pues, nos va a quedar como la integral desde 2πr hasta 2πkr, recordando que esta es el perímetro de dicha región, por lo tanto también debemos de considerar el perímetro de esta otra región. Entonces vamos a ir desde 2πr hasta 2πkr y vamos a integrar con respecto al diferencial de r y el diferencial de z. Una vez que coloquemos la expresión de la velocidad en términos de θ, entonces vamos a proceder a resolver dichas integrales iteradas de acuerdo a cómo sigue. Tomen en cuenta, por favor, cuando lo realicen a detalle, que di prioridad a agrupar y a ir eliminando términos. Así pues, una vez que se continúa con la solución de dichas ecuaciones integrales iteradas, y evaluamos los límites, vamos a llegar a esta expresión simplificada. Prácticamente el análisis dimensional es congruente y se da en metros cúbicos por segundo. Para el cálculo de la velocidad media, en este caso, recordando que la velocidad media va a ser igual a el caudal entre el área. Por lo tanto, tenemos que calcular el área de dicho sistema. Para calcular el área de dicho sistema, tuvimos que ir desde 2πkrl menos 2πrl, es decir, el perímetro del círculo mayor menos el perímetro del círculo más chiquito. En este caso lo agrupamos de esta forma. La velocidad media pues nos va a quedar denotada como la expresión del caudal que acabamos de calcular dividido entre el área de la cual calculamos o hicimos análisis. La velocidad media pues nos va a quedar una expresión como sigue, cuyo análisis dimensional va a quedar dado en metros sobre segundo. Para el cálculo de los esfuerzos cortantes debemos de elegir la expresión de la ley de Newton de la viscosidad, que está dada en términos de la velocidad en θ, porque el fluido se mueve en la dirección θ y se transfiere el movimiento en la dirección r, de lo cual simplemente nos va a quedar este término o nos va a sobrevivir este término. Si se fijan acá, tenemos que calcular como tal es r, la parcial de θ con respecto a r, de la velocidad en θ dividido entre r, así que aquí se coloca la velocidad en θ y se divide entre r, antes incluso de aplicar esta derivada parcial. Así pues, se resuelve y simplifica la expresión y ahora sí procedemos a calcular la parcial con respecto a r de la expresión que nos quedó. Una vez que resolvemos esto, pues lo multiplicamos por la r que sigue. Recuerden que todas estas operaciones se van haciendo de forma interna hacia el exterior. Y simplificamos la expresión del esfuerzo cortante, que nos queda como 2 veces la viscosidad por la velocidad angular, el valor de la constante k, r, dividido entre 1 menos k cuadrada sobre 1 sobre r al cuadrado. Y el análisis dimensional pues nos queda como sigue, prácticamente es congruente así como está planteado. Bien, algo que les quiero comentar es con respecto a esta velocidad angular, de acuerdo a la definición que les di al principio, que vamos moviéndonos. Esos radianes pueden ser fácilmente convertidos o interpretados, si así lo decidimos, como esos radianes sobre segundo o ciclos por segundo pueden ser interpretados como metros sobre segundo si se convierte esa velocidad angular a una velocidad lineal apoyándonos del perímetro. Y todo es prácticamente congruente.
Bueno chicos, es todo en este video. Nos vemos en próximos ejercicios. No olviden analizar a detalle cada una de las expresiones que les he presentado. Bye.